Cuéntenme hechos escalofriantes que les hayan pasado. Mi familia y yo somos cristianos desde hace ya más de 13 años. Siempre creí firmemente en lo que dice la Biblia, en que existe un mundo espiritual donde el bien y el mal están en constante lucha. Pero nunca pensé que iba a vivir algo así en carne propia. Esto pasó hace unos 4 o 5 años. En ese momento, yo tenía 23 y mi hermana 20. Durante meses venía sufriendo parálisis del sueño casi todas las noches. Era algo que ya se había vuelto normal para mí. Despertarme sin poder moverme, sin poder hablar, escuchando voces a mi alrededor, a veces incluso viendo sombras cerca mío. Llegaba a pasarme hasta 3 veces en una sola noche. Con el tiempo, empecé a sentir que había algo en mi casa. No podía explicarlo, pero lo sentía. Y desde mi fe, estaba convencido de que era algo espiritual. Así pasaron los días, las semanas, hasta que una madrugada todo cambió. Me despertó un grito desgarrador. Era mi hermana. Salté de la cama y corrí hacia la habitación de mis papás. Cuando llegué, me encontré con una escena que hasta hoy me pone la piel de gallina. Mi hermana estaba sobre la cama gritando con un terror absoluto, mirando fijo hacia la nada, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Mis papás intentaban calmarla, hacerla reaccionar, pero era imposible. Después de un rato, no sé cuánto se me hizo eterno, logró decir algunas palabras. Nos contó que había tenido una pesadilla, y fue al cuarto de mis papás. Pero al entrar, vio la silueta de alguien parado. Pensó que era mi papá. Le habló incluso: ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste. Pero en ese momento miró la cama, y ahí estaban los dos, dormidos. Ahí fue cuando gritó. Nosotros empezamos a orar de inmediato, como nos enseñaron siempre. Mientras orábamos, ella empezó a sentirse peor. Tenía náuseas, decía que sentía algo dentro suyo que quería salir. Mi papá y yo la llevamos al baño, porque no podía ni mantenerse en pie. Se inclinó sobre el inodoro y empezó a vomitar, pero no salía nada. Sin embargo, ella insistía en que sentía que estaba expulsando algo. Seguimos orando. En un momento, empezó a hablarle a alguien. Le gritaba que la dejara en paz. Nosotros no veíamos nada, pero ella sí. Me acerqué a su oído y seguí orando más fuerte. Después nos contó que en ese instante escuchó una voz que le decía que me golpeara. Por suerte, no lo hizo. Y de repente, así como empezó, todo terminó. El ambiente cambió. Se volvió tranquilo, pesado, pero tranquilo. Mi hermana dejó de gritar, dejó de tener miedo. Era como si todo hubiera desaparecido. Esa noche, estoy seguro de que algo quiso hacernos daño, y que llevaba tiempo preparándolo. Lo más extraño de todo, es que desde ese día nunca más volví a tener parálisis del sueño. Es una experiencia que siempre pensé que solo pasaba en películas de terror, pero vivirlo, es algo que no le deseo a nadie. Les quiero contar algo que me marcó para siempre. Soy investigador criminal desde hace 4 años. Trabajo en una zona bastante rica de México, donde, en teoría, este tipo de cosas no deberían pasar, pero pasan. Todo empezó con un reporte, un fuerte olor a podredumbre proveniente de un domicilio. La policía municipal acudió al lugar, intentaron comunicarse con alguien dentro. Nada. Buscaron al propietario, algún responsable. Tampoco hubo respuesta. No quedó otra opción que entrar. Y lo que encontraron adentro fue algo que tuvieron que reportar de inmediato. Ahí entré yo. En cuanto recibí la notificación, me presenté en el lugar. Apenas crucé la puerta, supe que estaba frente a algo distinto. Algo que hasta el día de hoy no he vuelto a ver. Había 9 mujeres, todas asesinadas. Una de ellas estaba crucificada en el centro. Alrededor, las otras 8 formaban un círculo perfecto. Todas estaban embarazadas. Una de 1 mes, la siguiente de 2, de 3, y así sucesivamente. El nivel de horror era difícil de procesar. Los fetos habían sido extraídos. Todos decapitados, sin corazón. Las cabezas también habían desaparecido. En los primeros meses era más difícil de notar, pero en los demás, era evidente. Todas las mujeres estaban degolladas, y todas tenían símbolos marcados en la cabeza. La mujer del centro era distinta. No tenía al bebé. Medicina forense determinó que se lo habían extraído después de muerta, y que por el nivel de desarrollo, ese bebé podría haber sobrevivido. Eso fue lo que más me heló la sangre. Alrededor de la escena, había símbolos dibujados con sangre. No eran aleatorios, formaban un patrón, un pentagrama perfecto si los unías. Reconocí algunos nombres: Mammon, Belial, Moloch, Lilith, Paimon. No era un crimen común. Yo soy criminólogo. Estoy formado en perfilación criminal e investigación compleja. No solo estudiamos el crimen, también la sociedad, la religión, los símbolos. Y con lo poco que sabía de ocultismo, entendí que eso era un ritual. Uno muy elaborado. Comencé la investigación. Contacté a un amigo semiólogo para interpretar los símbolos. Su conclusión fue clara. El ritual apuntaba a obtener dinero, poder, conocimiento, control, incluso aspectos ligados a la sexualidad. Mientras más avanzaba en el caso, peor me sentía. Empecé a tener sueños extraños. El estrés aumentaba. Mi rendimiento cayó en picada. Reflejos, atención, todo. Y eso, en mi trabajo, es peligroso. Hasta que pasó. En una situación completamente ajena al caso, cometí un error grave. Hice fuego amigo. Por suerte, la persona llevaba chaleco, y usé un arma corta. No pasó a mayores, pero eso dejó en evidencia mi estado mental. Y lo que yo no decía, era que ya empezaba a escuchar voces. Un día decidí ir a casa de un amigo trotando. Quería despejarme, pero desde que salí, sentí que algo me seguía. Escuchaba sonidos, gritos, disparos, lamentos, atravesaban mis audífonos.
pero alrededor mío no había nada. Y entonces lo vi. Un tipo apoyado contra una pared. No sé cómo explicarlo, pero me dio un escalofrío inmediato. Y eso no es normal en mí. He visto sicarios, criminales de todo tipo, y nadie me provoca eso. Seguí corriendo. Volví a mirar, y ahí estaba otra vez, más cerca. Siempre apoyado en una pared. Cada vez que volteaba, lo veía en el rabillo del ojo. Hasta que en un momento, lo tuve enfrente. Sonriendo. Pero no era una sonrisa normal. Era algo deformado, exagerado, imposible. Como si su cara no estuviera hecha para eso. Me quedé paralizado. Mis audífonos dejaron de sonar. Y no sé de dónde saqué el valor, pero me lancé contra él. Cuando lo agarré, no había nada sólido. Fue como abrazar un enjambre de moscas que se dispersaron en el aire. Llegué a casa de mi amigo, y fingí que todo estaba bien. No le conté nada. Seguimos con la investigación. Logramos contactar a las familias de las víctimas. Todas eran extremadamente ricas. Pero lo más perturbador fue que a ninguno pareció importarle. Como si ya lo supieran. Solo uno dijo algo que todavía me persigue. Ya sabíamos que esto iba a pasar. Mejor déjalo, enfócate en otra cosa. Vas a dormir mejor. Eso me destruyó por dentro. Aún así seguí. Hasta que un día, una institución superior intervino y me declaró incompetente. Me quitaron el caso. Tiempo después, supe que lo cerraron. Sin respuestas. Para ese punto, yo ya estaba mal. Antes de dormir, escuchaba el concreto crujir, el suelo vibrar. Justo cuando estaba por quedarme dormido, un grito me despertaba. Veía luces. Formas circulares que se movían por las paredes de mi cuarto. Caí en depresión. 2 años. Nada funcionaba. Nada. Excepto una cosa. Acercarme a Dios. A través de la oración, de cambiar mi vida, de hacer el bien. Poco a poco fui recuperando la paz. Hoy estoy mejor. Sigo trabajando como investigador. Sigo viendo cosas duras. Pero nada se compara con aquello. Y hay algo que tengo claro. Hay cosas que no deberían investigarse demasiado. Porque hay cosas que es mejor no entender. Hay cosas que no deberían recordarse. Lugares que no deberían nombrarse. Y momentos que si uno es sabio, deja pudrirse en el olvido. Pero hay recuerdos que vuelven. Siempre vuelven, como una marea de podredumbre que aparece cuando menos la esperas. No sé por qué hoy lo tengo tan claro. Tal vez soñé con esas campanas. O tal vez fue el olor a tabaco en la humedad, ese mismo que no sentía desde aquella noche. Eran las 10. La brisa era fresca, y el aire tenía ese tono alegre de las vacaciones. Yo tenía 11 años. Hacía unos 3 que vivía en las piedras, después de que mis padres decidieran dejar la ciudad y venir a perderse en la montaña. Nunca me sentí solo ahí. Tenía primos, amigos, toda una banda de chicos de mi edad. Esa noche además, no había adultos vigilándonos. Estaban todos encerrados en sus casas, y nosotros ocupábamos la plaza como si fuera nuestro territorio. La plaza, vieja, desgastada, como si hubiera nacido de la misma montaña. Las piedras cubiertas de moho, el aire cargado de humedad, y en el centro, esa capilla. Siempre me dio curiosidad. Era de piedra, oscura, cubierta de musgo. Fría por dentro, húmeda, con ese sonido constante de gotas cayendo desde el lecho. Cuando hablabas, el eco volvía deformado. Nadie la usaba. Nadie hablaba de ella. Solo los chicos. Decían que era un nido de brujas. Esa noche la niebla bajó más rápido de lo normal. El frío empezó a calar en los huesos. Eran las 11:11 cuando alguien propuso jugar a las escondidas. Había plata de por medio. Eso fue suficiente. Oscar, el mayor, contaba. Nosotros corrimos. Mi primo Ángel me miró, y casi sin decir nada, me hizo una seña. Sabía lo que estaba pensando. La capilla. Corrimos, dimos la vuelta por el patio de una casa vieja, saltamos una barda, y llegamos atrás. Ahí estaba el hueco, oscuro, invitándonos. Cuando estábamos por entrar, escuché una voz detrás. Voy con ustedes. Era Julián, el más chico, asustadizo, flaco, siempre temblando por todo. No queríamos que nos delatara, así que lo dejamos venir. Él no quiso entrar primero. Yo tampoco quería perder tiempo. Me metí. Y apenas crucé, el olor me golpeó. Era espeso, pegajoso, viejo, humedad rancia, tabaco, y algo más. Algo dulzón, podrido. No dije nada. Les pedí que entraran con cuidado. Adentro, la oscuridad no era normal. Era densa, como si se pudiera tocar. Y el silencio, no era silencio. Era como si algo respirara muy despacio. Nos quedamos en un rincón, esperando. Pasaron unos 20 minutos. Julián no paraba de temblar. Huele a mierda, susurró. Es tabaco, tonto, le dijo Ángel. Julián empezó a hablar de brujas, de campanas, de su madre diciendo que a medianoche se juntaban ahí. Yo no sabía qué pensar. Ángel se burlaba, pero incluso él empezaba a sonar incómodo. En un momento, Julián apoyó la mano en su hombro. Saca la mano, le dijo Ángel. Estás helado. Y lo estaba. Yo también quería irme, pero Ángel insistía en quedarnos. Hasta que escuchamos a Oscar. Faltan 2. Habíamos ganado. Salimos, yo primero. Después iba a salir Julián, pero Ángel lo frenó. Primero los mayores. Me molestó, pero no dije nada. Apenas estuve afuera, empecé a caminar rápido. Quería alejarme de ese lugar. Nos acercamos al grupo, y entonces, alguien gritó.
Son los últimos dos. Todos nos miraron. Y ahí lo vi. Julián. Estaba con ellos, sonriendo, celebrando, como si nunca hubiera estado con nosotros. Sentí que el cuerpo se me congelaba. Ángel y yo nos dimos vuelta al mismo tiempo. No había nadie, solo huellas, pequeñas, descalzas, marcadas en el barro, siguiéndonos, pero se desvanecían antes de llegar. Ángel no podía ni hablar. Le señalé el hombro. Ahí estaba, una marca, una mano pequeña, hecha de barro y ceniza de tabaco. Nadie entendía nada. Los demás seguían festejando, pero nosotros sabíamos que algo no estaba bien. Y entonces sonaron las campanas. Un estruendo seco, profundo, 12 veces, desde la capilla. Nadie las había tocado en décadas. Todo el pueblo salió de sus casas. Los chicos empezaron a correr. Pero nosotros no. Nos quedamos ahí, quietos, mirando la capilla, mirando el hueco en la pared. Y entonces lo vimos, ahí adentro, una figura, un niño, sin rostro, que nos hacía señas, llamándonos con la mano. He tenido varias experiencias raras, pero hay una que todavía me cuesta explicar. Y lo peor, es que no estuve solo. Tenía unos 12 años. Esa noche estaba en la habitación de mi papá, hablando con él de cualquier cosa. Todo era completamente normal, tranquilo. Mi mamá estaba en el closet. La luz estaba apagada, pero igual podíamos verla. No sé cómo explicarlo. La distinguíamos perfectamente, como una silueta clara en la oscuridad. Estaba doblando ropa, tranquila, como siempre. En medio de la charla, mi papá le preguntó algo. No respondió. Pensamos que no había escuchado. Le volvió a hablar. Nada. El silencio empezó a sentirse raro. Mi papá insistió, una vez más, y otra, hasta que terminó gritándole su nombre, claramente molesto. Ahí fue cuando algo me hizo ruido. Me levanté, caminé hasta el closet. Recuerdo que sentía una incomodidad rara en el pecho, como si algo no encajara. Empujé la puerta. Y en ese mismo instante, escuché la voz de mi mamá. Pero no venía del closet. Venía de atrás mío. ¿Por qué me estás gritando? Me di vuelta. Ahí estaba, parada en la puerta de la habitación, con una toalla envuelta en el cuerpo, el pelo mojado, recién salida de bañarse. Se me heló la sangre. Miré de nuevo hacia el closet. Vacío. No había nadie. Nada, ni rastro. Mi papá también se había quedado en silencio absoluto. Los dos sabíamos lo que habíamos visto. No fue una sombra cualquiera. No fue una ilusión. Tenía su forma, su postura, incluso el moño en el pelo, ese que siempre se hacía. Si yo hubiera estado solo, habría pensado que fue mi imaginación. Pero él también lo vio. Y eso es lo que todavía no puedo explicar. Porque sea lo que sea que estaba en ese closet,